Un cordial saludo para todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Mi nombre es Juan Manuel Núñez Velasco. Hoy les vengo a compartir una cápsula acerca de cómo conocer con más detalle tu usuario, el problema y las necesidades. Estos tres componentes son vitales para todo proyecto en ingeniería y es por eso que hoy compartiré herramientas, algunos tipsitos que les va a permitir a ustedes conocer muy bien ese contexto. Y es por eso que quiero arrancar explicando un poco cómo se hace. Bueno, casi en la mayoría de proyectos que están enfocados a la ingeniería, el diseño, la innovación, arrancan con una fase de inmersión. Esa fase de inmersión es una fase que nos va a permitir a nosotros trabajar en dos momentos. Una fase preliminar, que es lo que la mayoría han hecho hasta ahora, tratar de, bajo su opinión, bajo lo que usted cree, cuál es el problema de un contexto. Pero entonces esto tenemos que apoyarlo con tres momentos. Hay que hacer una exploración de campo. Esa exploración de campo es estar allá en el sitio, en el contexto, conociendo al usuario, haciendo una serie pues, de herramientas que nos va a permitir extraer información. Y yo siempre digo, la parte exploratoria de campo es la parte sensorial, lo que usted puede observar, ver, sentir y que nos va a dar una información valiosísima para los procesos posteriores. También me gusta trabajar la investigación de escritorio. ¿Qué es la investigación de escritorio? Porque hay que investigar en ingeniería. Entonces es ir a buscar información en las bases de datos, en las revistas, todo lo que tiene que ver con información valiosa de nuestro problema. ¿Qué han hecho? ¿Qué antecedentes hay del problema? ¿Qué problemáticas similares hay? ¿Alguien de pronto ya logró hacer algo? Como para tener una referencia y poder corroborar lo que yo descubrí en la exploración de campo versus lo que está en la investigación. Y ya cuando uno corrobora esta información, entonces ya uno puede definir y reencuadrar ese problema. Muchas veces uno hace el árbol de problemas en dos momentos. Un árbol de problemas preliminar, que es lo que uno normalmente cree, pero cuando ya uno aplica técnicas de exploración de campo, investigación, ahí ya uno puede reencuadrar un mejor árbol de problemas y queda muy bien definido. Entonces eso es lo que yo le llamo pues una inmersión preliminar dentro de la indagación social que ustedes deben hacer de su proyecto. Pero luego ya entonces uno hace una inmersión más a profundidad. Con otras técnicas ya uno empieza a conocer en detalle cuáles son las necesidades de ese usuario. Porque resulta que nosotros desde dentro del mundo de la ingeniería necesitamos resolver las necesidades. No podemos llegar a atacar el problema así de grande, sino que puntualmente qué necesidades tienen. Y yo sé que si ustedes resuelven esas necesidades, pues van a mitigar ese problema futuro. Y ya cuando uno hace una inmersión a profundidad, uno también puede analizar qué oportunidades hay a futuro en que ese usuario se me pueda convertir en un cliente. Entonces les quiero compartir una serie de herramientas. Herramientas que normalmente uno utiliza para hacer un proceso de indagación inicial en los proyectos. Las entrevistas. No hay nada más interesante que uno poder conocer a su usuario, quien sufre ese problema y que tiene necesidades de una forma cara a cara. Hoy en día también se usa virtualmente. Porque esta charla amena hace que usted pueda entrar en confianza y romper un poco el hielo. Y obviamente hacer sentir a la persona que usted está interesado en resolverle una problemática y sus necesidades. Cabe notar pues que es importante usted pedirle permiso para poder recopilar evidencias. Usted tiene que pedirle permiso para ver si lo permite grabar, el audio, video o en definitiva le toca a uno empezar a escribir todo lo que dice en forma de testimonio. Hay tres tipos de entrevistas que uno puede hacer. La primera entrevista típica que uno hace es una entrevista no estructurada, se llama así. Cuando uno hace una entrevista no estructurada, cuando usted no tiene ni un guión planeado para nada, no tiene ni un guión, ¿sí? Planeado. Y ese guión obviamente usted no lo tiene claro. Entonces, ese guión no existe, pero sí existe la capacidad suya de sacar preguntas de manera natural, orgánica. Uno cuando utiliza una no estructurada, pues cuando apenas uno va a conocer al usuario. Usted de pronto se documenta un poquito de lo que quiere hablar y va y habla al natural, las preguntas que salgan. Y eso es bueno porque eso permite romper el hielo entre el usuario y usted como entrevistador. Hay otro tipo de entrevista que se llama semiestructurada, la cual ya no es tan al natural, pero sí existe un pequeño guioncito con algunas preguntas claves. Porque se supone que ya después de que uno conoce al usuario por primera vez, ya uno de pronto llega a una próxima entrevista, ya más que todo con preguntas más puntuales. A eso yo le llamo semiestructurado, pero se mantiene como ese espíritu
de que uno pueda sacar preguntas así de manera natural. Y finalmente tenemos las entrevistas estructuradas. Es cuando usted ya en definitiva sí tiene un guión para hacerle preguntas muy puntuales a ese usuario. Ya se vuelve como una entrevista tipo pues encuesta, preguntas y respuestas. Y ahí ya usted tiene planeado todo. Entonces por eso se llama entrevista estructurada. Para mí es una de las mejores técnicas para poder descubrir y conocer a ese usuario, a esas problemáticas y esas necesidades. Luego aparece otra técnica importante que es la inmersión del contexto. Para mí es muy valioso que una persona que vaya a resolver una problemática pues sepa al menos ese mundo. Si alguien se quiere meter en el sector de la salud, pues debe conocer cómo funciona el sector de la salud. Si alguien se quiere vincular a procesos de agrícola o agricultura, pues tiene que conocer cómo funciona la dinámica del agricultor, del campesino. Es por eso que hacer una inmersión del contexto ayuda a la exploración real de campo. Yo siempre le digo a mis estudiantes, trate de quedarse un día, unas horas, ahí, observando. Utilice sus sentidos para recibir información. Y esto es tan bacano y tan chévere que le permite a usted corroborar que lo que le dijo de pronto el usuario en una entrevista es verdad o no es verdad. Porque muchas veces los usuarios dicen lo que piensan en el instante, pero no dicen lo que hacen. Entonces ya cuando uno corrobora con los sentidos, empieza uno a decir, mira, de verdad que este usuario de pronto en la entrevista fue muy tímido, pero yo estoy viendo otra cosa. O de pronto en la entrevista me lo dijo todo y lo estoy comprobando con mi contexto. Entonces traten de vincularse, así sea unas horas, ¿sí? Así sea un día, que usted pueda meterse ahí en el trabajo real de su usuario. Y es importante para hacer la inmersión de contexto. También me gusta mucho que ustedes apliquen entrevistas con expertos. Ojo, los expertos saben del tema. Son personas que ya de pronto han tratado de resolver ese problema que usted quiere. Entonces nos dará como esa validación de saber si vamos por buen camino o no. Uno en estas fases iniciales, uno no le va a pedir soluciones al experto, ojo con eso. Uno lo que le va a pedir es, bueno, ¿esto sí es un problema? ¿O por dónde me puedo ir donde haya una tendencia a resolver? Entonces los expertos nos van a aclarar todas esas dudas técnicas y que de pronto nos puedan mostrar cómo han tratado de resolverlo, ¿sí? A futuro. Me gusta mucho también buscar inspiración en otro lugar. No nos quedemos siempre con el mismo contexto, ¿sí? Si alguien está trabajando, por ejemplo, con un proyecto que tenga que ver con ahorro, algún tipo de ahorro, pues miren a ver cómo ahorran en tal negocio, miren a ver cómo ahorran en otro negocio. No nos quedemos siempre con el mismo contexto porque puede ser que se maneje la misma problemática, pero muchas personas han tratado de resolverlo diferente. Entonces es importante que ustedes busquen su mismo problema, pero en diferentes contextos. Y es chévere. Les da muy buena retroalimentación para su proceso. Otra técnica interesante es muéstrame o dibújalo. Muchas veces hay personas que tal vez no son tan buenas en la parte de la oralidad. De pronto comunicarse de una forma ya más expresiva a nivel oral. Pero, ¿qué pasa? Hay personas que son muy buenas dibujando. Entonces, siempre usted cargue una bitácora o un cuadernito, porque hay personas que les gusta hacer croquis, ¿sí? Hacer croquis de la situación, problema que está pasando. Entonces, muchas veces es bueno que nos apoyemos en este proceso con todas las herramientas que podamos. Muchas veces usted va a un sitio y usted ve el problema, pero no sabe cómo explicarlo en palabras, ¿sí? No sabe cómo expresarlo. Entonces, más bien dibújelo y ya cuando usted llegue a su casa, puede escribir pues, un párrafo respecto a lo que usted dibujó. Me gusta mucho la técnica un día en la vida de, ¿sí? No hay nada como ponerse en los zapatos de quien sufre el problema. Entonces, si usted en algún momento quiere hacerse pasar por ese usuario que sufre ese problema, eso es buenísimo, porque lo va a entender mejor, va a entender de verdad sus necesidades. Piénsalo en voz alta. Es otra técnica muy chévere cuando uno crea los famosos focus group. Es prácticamente cuando uno realiza un proceso de reunir muchas personas en un sitio y poder descubrir diferentes percepciones acerca del problema. Cuando usted tiene la oportunidad de reunir a tal persona de tal contexto, a tal persona de tal contexto, pero que sufren el mismo problema. Y se van a dar cuenta cómo ese problema lo han tratado de resolver de diferentes formas y por ende, lo que para uno es un problema, posiblemente para otro no. Entonces ahí vamos filtrando y vamos analizando cuál es el camino más correcto para mi problemática. Y finalmente, pues me gusta mucho la técnica de los 5 porqués, porque muchas veces uno dice, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal cosa?
¿sí? Acuérdense que el número 5 es algo pues entre comillas 5. Hay gente que lo ha logrado hacer varios por qué, por qué, por qué. Se dice que cuando uno pregunta muchos por qué, usted logra llegar a la causa raíz de ese problema. Y una que no puede pasar de moda, las famosas 6 double question. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué, dónde, quiénes? Entonces pregúntese siempre ante un problema en su equipo. ¿Qué es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo pasa? ¿Cuándo pasa? ¿Por qué pasa? ¿Dónde pasa? ¿A quiénes le pasa? Cuando uno se responde estas 6 preguntitas, créame que usted también está validando su problemática, porque tiene más acceso a la información respecto a la parte sensorial de lo que usted está observando. Por aquí también hay una técnica que se llama el Service Safari, que es que usted pueda tomar evidencias del problema de todo lo que está pasando y luego usted arma como una especie de diario fotográfico para evidenciar la evolución de esa problemática y poder a futuro pues descubrir las necesidades. Y también hay una que me gusta mucho que se llama el Customer Journey Map, que es poder hacerse pasar como usuario de un problema, ¿sí? Supongamos que yo quiero hoy identificar las necesidades de un restaurante y que de pronto la única forma de hacerlo es haciéndose pasar por un cliente en un día. Entonces, esto funciona de la siguiente forma. Yo tengo 2 cuadrantes, unas experiencias positivas, unas experiencias negativas. Aquí está mi cero, mi punto de origen. Y acá, en estos cuadraditos, voy a colocar las diferentes actividades que yo quiero hacer para poder descubrir la necesidad. Entonces, supongamos que yo quiero ir al mejor restaurante de la ciudad y yo quiero ver cómo ellos manejan todas sus problemáticas y sus necesidades. Entonces yo me hago pasar por el cliente, voy al restaurante, desde que llego a la entrada del local y yo pongo mi propia escala de evaluación de experiencia. Yo puedo decir que voy a evaluar de 0 a 5 y aquí voy a evaluar de 0 a menos 5. O usted puede decir voy a evaluar de 0 a 100 o de 0 a menos 100 o de 0 a 50 o de 0 a menos 50. Usted le pone la escala que usted quiera. Lo importante es que el valor numérico que usted le asigne sea un valor que nazca de la experiencia que usted sintió, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo llego al local del restaurante y me doy cuenta que, me recibieron súper bien, casi no me dejaron ni bajar del carro porque ya querían prácticamente recibirme con alfombra roja. Entonces yo me sentí súper bien y para mí eso fue un punto muy positivo y yo le pude dar pues un valor de 4, ¿sí? Pero sé que puede mejorar. Entonces cuando uno sabe que ese servicio puede mejorar, entonces uno le pone pues como un simbolito pues ahí como que de warning, como que se puede mejorar. Luego llegaron los meseros y me atendieron. Me pareció que la atención no estuvo tan mal, ¿sí? Yo creo que pues para mí fue un 3.8 y no estuvo tan mal. Pero un punto negativo cuando llegué al restaurante fue que al momento de elegir la mesa yo me sentí muy incómodo porque perdí mucho tiempo. O sea, prácticamente para conseguir una mesa fue imposible. Entonces para mí esa experiencia fue durísima y por ende le puse un valor negativo y yo sé que esa X que está ahí sirve para futuro resolver esas necesidades puntuales. Luego me llegó la carta, me pareció que la carta está interesante pero se puede mejorar. Luego llegaron los platos para poder elegir, ¿sí? El tema de la elección de los platos. Me pareció que fue muy dinámico el proceso de elección de los platos. Luego llegó la comida, estuvo muy buena, muy buen sabor, pero también puede mejorar. Luego pedí un postre, el postre estaba bien, no estaba tan mal, ¿sí? Y luego pues ya cuando me lo comí y lo disgusté mejor, estaba buenísimo. Pero cuando fui a pagar, fue la experiencia más negativa que pude tener, porque vi que tenían una necesidad muy grave. Es que no estaban optimizando el tiempo de pagos y hay personas que se estaban demorando más en pagar que lo que se demoró comiendo en el restaurante. Entonces miren que esto se llama un Customer Journey Map. Es hacerme yo pasar por cliente ante un problema y poder evidenciar de forma ya clara y verídica qué es lo que está pasando en esa zona. Entonces ahí se los presento. Aquí también pues tenemos un ejemplo más, ¿sí? De una persona cuando va a viajar. Entonces las personas pues saben que tiene diferentes momentos. Hay personas que cuando están en el computador buscando el destino, hay gente que tiene buena experiencia, cuando reservan, pero de pronto para confirmar la reserva fue muy negativo la experiencia. Normalmente pues cuando llega usted al aeropuerto y recibe pues los tiquetes, se hace el check-in, el famoso check-in, y obviamente pues el check-in estuvo muy retrasado.
Buscar la puerta del terminal estuvo más o menos, no era tan intuitivo, pero los controles de seguridad era algo incómodo. Buscar la puerta de embarque pues casi llegando al valor neutral. La información del vuelo súper negativo porque no se veía mi vuelo, tantos números, tantos vuelos que hay, no lograba encontrar. El embarque no estuvo tan bueno, muy desordenado, la gente haciendo filas innecesarias. Ya cuando ya uno se sube pues a bordo, al principio fue muy mala la experiencia por el desorden que descubrí, y de pronto pues ya cuando uno llega al destino pues la información sobre la zona, vi mejor información en el aeropuerto destino, y conseguir un taxi pues para mí fue muy fácil. Entonces miren que uno puede crear su propia experiencia y de esta forma uno descubre cuáles son los puntos negativos de esa experiencia, y esos puntos negativos adivinen qué se puede convertir en las necesidades reales del usuario. ¿Listo? Entonces ya para finalizar este video, recuerden, para hacer un buen proceso de inmersión ustedes deben hacer algo preliminar, exploración de campo, investigación de escritorio, buscar antecedentes, información, y hacer como un reencuadernamiento para ver si verdaderamente ese problema que usted tenía preliminar es o no es. Ya luego entonces hacemos técnicas para encontrar las necesidades más puntuales, que esas son las que nosotros vamos a resolver dentro del diseño, y finalmente si hay una oportunidad o no hay una oportunidad. Muchas gracias a todos y espero les haya gustado esta pequeña cápsula de información. Hasta pronto.